Esperemos que el tiempo nos pueda alcanzar para tocar los dos temas. Si no, lo dejamos hoy día uno y coordinamos probablemente para mañana pasado de acuerdo a la coordinación, específicamente el segundo. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Es que ustedes entiendan, pues estamos en lo que es la asignación de medicina en el área de nefrología y es lógico que ustedes entiendan, ¿no? Y tengan los conocimientos básicos y sobre todo tener la nosología de las enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un tema de litiasis renal? ¿Están pasando las láminas? ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, ¿Me doctor. confirman? Perfecto. Entonces, primero hay que definir qué cosas son cálculos renales, ¿no? Como ven en la pantalla, ¿no? Son acúmulos o depósitos de minerales, que estos se van a formar ya sea en los cálices o en la pelvis renal, ¿sí? Entonces, acá vemos en la pelvis, ¿no? Ven, no lo puedo poner con específicamente y vemos en el tema del cáliz. Pero también se pueden ubicar a nivel ureteral, no necesariamente en la parte más alta. Pero hay unos cálculos que son mucho más grandes que van a depositarse a nivel del parénquima renal y se conoce con el nombre de nefrocalcinosis. ¿Sí? Ustedes deben saber que los cálculos renales son las patologías más frecuentes, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Siendo las más importantes las infecciones urinarias y en segundo lugar las enfermedades prostáticas. Es interesante mencionar que hay algunas características especiales en relación a la litiasis, ¿no? Tanto, primero, es más frecuente en varones, ¿no? Más o menos de entre 3 a 1 que en mujeres. Sin embargo, hay algunas diferencias en el género, ¿no? Por ejemplo, en los hombres predominan los cálculos de oxalato de calcio, en tanto que en las mujeres predominan los cálculos secundarios a infecciones urinarias. En ambos, la edad promedio de frecuencia de estas litiasis son entre los 30 y 50 años. Ahora, hay algunas consideraciones asociadas a el tema genético o familiar, por ejemplo, el tema de la gota, ¿no? La gota también da cálculos de ácido úrico, por eso podemos tener pues una predisposición familiar en el caso de el tema de la gota y otras patologías como la cistinuria, ¿no? También se ha encontrado una asociación de mayor frecuencia de litiasis en épocas de verano, ¿no? Donde predomina pues estas temperaturas altas que producen pues deshidratación y la orina pues más cargada y con precipitación de cristales, ¿no? Además, también se ha encontrado que juega un rol importante la dieta. Si tenemos una dieta a predominio de carnes rojas, sobre todo, que ustedes saben que tiene un componente proteico muy alto, obviamente vamos a estar con mayor riesgo de litiasis renal. Habíamos mencionado pues el tema del calor, ¿no? El sedentarismo también, la baja ingesta de agua y habíamos mencionado la dieta, ¿no? Entonces, definitivamente es importante recalcar pues que muchos de los pacientes que han tenido un tema de cálculos renales, se les indica de por vida que tomen mínimo 8 vasos de agua al día. Otra cosa importante mencionar es que si yo ya he tenido un cálculo en algún momento de mi vida, tengo un 50% de posibilidades de hacer otro cálculo dentro de 10 años, ¿sí? Y como ven en la diapositiva, pues al año tenemos una posibilidad de un 15% y a los 5 años una posibilidad de recidiva de litiasis de un 35%, ¿no?
Otra cosa interesante es que la prevalencia de los cálculos va a aumentar con la edad y es más frecuente en la raza blanca si comparamos con la raza negra. ¿Por qué se forman los cálculos? Debemos recordar pues, que hay un balance, ¿no? Un equilibrio entre los factores promotores y los factores inhibidores en la formación de estos cálculos. Hay varias teorías respecto a cómo se genera este cálculo, ¿no? Tenemos la teoría de la sobresaturación cristalización, tenemos la teoría de la deficiencia de los inhibidores de la cristalización, la teoría sobre la matriz proteica, la teoría de la litogénesis infecciosa y la teoría de los inductores de la cristalización. Entonces recordemos que en la formación del cálculo se distinguen dos estadios principalmente, el estadio inicial o de nucleación y el estadio de crecimiento, ¿no? El estadio inicial empieza pues con la precipitación de diversas sales, lo que llamamos el famoso arenillas, ¿no? Las famosas arenillas. Pero ¿por qué va a haber precipitación de estas sales iniciales? Porque primero puede ser por algunos factores, ¿no? A la cabeza, por ejemplo, factores de inhibición de la precipitación de estos cristales, que deberían estar en cantidades adecuadas, que es el citrato en la orina, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un paciente con cálculo, hay que medirle el citrato. Si está bajo, hay que darle pues un adicional, un medicamento con citrato, ¿no? Otra causa también que estimula la precipitación es específicamente los compuestos de alto peso molecular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que todos nosotros tenemos todo lo que es a nivel de los túbulos, ¿no es cierto? Unos cilindros, ¿se acuerdan los famosos cilindros hialinos que eran normales? Esos cilindros hialinos que lo podemos eliminar normalmente en la orina, ¿ya? Están dados por las proteínas de Tan-Horford. Entonces, en estas proteínas que son como una matriz proteica, se pueden precipitar los cálculos, la precipitación de esas sales que estamos hablando y pueden exacerbar o iniciar pues el tema de la litiasis. Otro tema es también, otro factor, es la sobresaturación de la orina. Entonces, si yo tomo poco líquido, mi comida es alta en proteínas, voy a eliminar estos componentes en grandes cantidades y obviamente se van a precipitar en un ambiente pues muy concentrado, ¿no? Luego tenemos el estadio de crecimiento y agregación de los cristales, o sea, ya se dio la precipitación, pero hay algo que hace, ¿no? Que empiecen a agregarse y crecer, ¿no? Y que se hagan visibles macroscópicamente. Otra cosa interesante es que cuando son cálculos muy grandes, toman la forma de la pelvis que estamos viendo acá, la pelvis, perdón, estas pelvis que estamos viendo, y se forman los famosos cálculos coraliformes. Se forman como esas astas de arce, así. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de sobresaturación de la orina, primero habría que evaluar la carga del soluto. Si estoy dándole grandes cantidades, por ejemplo, habíamos hablado de carnes rojas, por ejemplo. También juega un rol importante el pH de la orina, porque ustedes van a ver, y lo vamos a ver a continuación, que hay algunos pHs que van a facilitar la formación de determinados cálculos, y hay otros, en la orina específicamente, y hay otros que también van a beneficiar el pH alcalino, unos determinados cálculos, y el pH ácido, otros determinados cálculos. Luego tenemos como causa la disminución de los inhibidores de la cristalización, ¿se acuerdan? Hablábamos que cuáles son los inhibidores de la cristalización, recuerden,
¿Qué cosa es el famoso citrato? El citrato, estos compuestos inhibidores de la cristalización pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos son el citrato, ¿no? Eh, y los inorgánicos es el pirofosfato, ¿ya? Esa es pregunta también creo que del MIR. Y además, ¿no? Hay unos facilitadores de la cristalización que ya habíamos hablado de la matriz orgánica, es decir, las proteínas de Tan-Horford, la éstasis urinaria, ¿sí? Y el urato monosódico. Entonces, miren, hay estas fases para la cristalización es la nucleación, el crecimiento, la agregación y la retención, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay disminución del citrato, vamos a tener, pues, se va a exacerbar la nucleación, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ver, cuando hay deficiencia de estos compuestos, finalmente se forma el cálculo. Ahora, cuando hablamos de, ¿cuáles son los factores que aumentan la concentración de solutos? ¿Se acuerdan que había el tema de, cuando estos elementos cuya concentración se incrementa? En este caso, por ejemplo, hablamos de la hipercalciuria, la hiperuricosuria, la hiperoxaluria, la cistinuria y la santinuria. Cuando hablamos de los factores que disminuyen los inhibidores de la cristalización, a veces la hacemos con déficit de este citrato o déficit de pirofosfato. Y cuando hablamos de factores que alteran el equilibrio, hablábamos pues de el éxtasis urinario, cuando nosotros retenemos la orina. Acuérdense que la orina se supone que es aséptica, pero si ustedes agarran una orina y la dejan en un frasco, cuando está estacionada esa orina, va a ser un caldo de cultivo, ¿ya? Y también el pH, que es otro factor que altera el equilibrio. Muy bien, entonces tenemos factores extrínsecos en relación a formación de cálculos y factores intrínsecos. Cuando hablábamos de factores extrínsecos ya habíamos mencionado los meses cálidos. Ustedes saben que el departamento de Piura es el departamento con más frecuencia de litiasis en nuestro país. Otro tema, también factor extrínseco, son los profesionales que no permiten frecuente el uso del cuarto de baño. Por ejemplo, se sabe que en esas fábricas de producción donde hay muchos trabajadores que a veces se les limita o se les acorta el uso del baño, ¿no? Específicamente por un tema de productividad, mal llamado, ¿no? Mal llamado de productividad. Otro factor es la baja ingesta de agua, que ya habíamos mencionado, la dieta pobre en calcio. Doctora, pero a mí me han dicho que tengo cálculos y me han dicho que tengo que hacer una dieta muy estricta en calcio. No siempre es así y lo vamos a ver por qué, ¿sí? Luego, la dieta rica en proteínas, acá todos los días tu parrillada, todos los días tu pachamanca, ¿sí? La dieta rica en sal también predispone al tema a la formación de cálculos. Pero también hay fármacos que se asocian a formación de cálculos, ¿sí? Por ejemplo, los diuréticos, ¿no? Sobre todo los de ASA, los corticoides también, la aspirina, la vitamina D. Yo recuerdo que en la época de COVID, a todo el mundo le daban vitamina D o vitamina C. Decían que con eso se protegían del COVID, ¿no? Al final los estábamos haciendo más propensos al tema de la litiasis. Otro factor extrínseco, acuérdense que hay algunos medicamentos que pueden estimular la formación de cálculos, ¿no? El indinavir, las sulfamidas, etc. Ahora, hay factores intrínsecos también que nos predisponen al tema de la litiasis renal. Los antecedentes familiares, ¿no? Hay lo que llamamos la hipercalciuria idiopática familiar.
La obesidad también predispone a la litiasis. Enfermedades como la diabetes, la gota, enfermedades anatómicas, a veces tenemos uréter, doble uréter, eso también puede disponer al tema de la litiasis. Enfermedades genéricas tubulares, específicamente túbulos intersticiales, donde hay una alteración en los elementos que se eliminan por el riñón, ¿no? Que son generalmente genéticas, ¿no? Por ejemplo, la cistinuria eh, y otros aminoácidos, ¿no? La fibrosis quística, etcétera. También hay pacientes que tienen hipercalcemia, que puede ser por hiperparatiroidismo primario o alguna otra causa. Y sobre todo las infecciones urinarias, sobre todo en mujeres, ¿no? Cuando hablamos de qué tipo de componentes, ¿no? Tiene un cálculo, vemos que casi el 80% es de componente calcio. Es más, siempre se le dice al paciente que cuando elimine el cálculo hay que mandarlo a estudiar, porque de acuerdo a eso va a ser el manejo, porque van a ver a lo largo de esta presentación que son diferentes en algunos casos y en algunos casos son parecidos. Entonces, miren, acá vemos en verde el 43% está dado por oxalato de calcio más fosfato. El 31% está dado por oxalato de calcio solo y prácticamente el 8% por fosfato de calcio. O sea, casi todos están dados por oxalato y fosfato de calcio puede ser aislado o puede ser mixto, ¿sí? Tenemos un 4% que son las infecciones, perdón, los cálculos por estrubita asociados a infecciones urinarias. El 6% asociados al tema de la gota, ácido úrico, y el naranja, que es muy poco, el 2% a un tema hereditario, ¿no? La cistinuria, por ejemplo. Cuando tenemos un paciente ya con diagnóstico de litiasis renal, obviamente hay que hacerle una historia muy detallada, ¿no? Y no solamente es la historia, es el examen físico, estudios de imágenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque primero, tengo que descartar, ¿no? Que haya una recidiva con respecto a la litiasis. Dos, nuestro trabajo siempre va a ser prevenir. Entonces tengo que ver cuáles son los elementos que hacen que el paciente pues pueda tener mayor riesgo de recidiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de este riesgo? Por ejemplo, factores urinarios. Si el paciente pues orina menos de 1500, por eso yo le digo que tome más de 8 vasos. 8 vasos son más o menos 2 litros. ¿Cuál es el otro factor? Calciuria elevada. Por eso es que hay que evaluar calcio en orina. El otro factor, la presencia de oxalato elevado en orina. ¿Sí? El citrato bajo y el pH urinario alterado, ¿no? Cuando tenemos un pH muy ácido, tengo más riesgo de hacer cálculos de ácido úrico, ¿ya? Luego hay otro componente dietético, por ejemplo, la dieta baja en líquidos, la baja ingesta de calcio, que ya lo hablamos la vez pasada, la alta ingesta de oxalato, la baja ingesta de potasio, ¿se acuerdan? La vitamina C también, y la alta ingesta de de proteínas animales, ¿no? Las carnes rojas. También hay un componente anatómico importante, si es que tengo alguna anatomía, una alteración anatómica del riñón, por ejemplo, un riñón en herradura, una tosis renal, un riñón en esponja. También tenemos temas secundarios, ¿no? Enfermedades secundarias que se van a complicar con el tema de la litiasis, ¿no? El hiperparatiroidismo primario, la gota, la obesidad, la diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal, la cirugía bariátrica. Y fármacos, habíamos hablado del aporte excesivo de la vitamina D, el indinavir que se da para el tema del HIV, que puede también ser, simular el tema de la litiasis, ¿no?
Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con antecedentes de cálculos, hay que hacerle una historia adecuada, evaluar cuántos fueron los episodios, cuántos fueron los cuadros de expulsión de este cálculo, ¿no? Para ver con qué frecuencia se forman los mismos, a qué edad inició con esta formación de cálculos, el tamaño de los cálculos, ¿no? Eh, si es que se han mandado a estudiar esos cálculos, qué componentes tiene, si ha sido el paciente operado, ¿sí? También la historia natural, específicamente la historia familiar que habíamos mencionado, cuál es su estilo de vida, en qué trabaja, ¿no? Hay que tener mucha paciencia para hacer toda una encuesta alimentaria, ¿no? Cuántos vasos de agua toma al día, etcétera, etcétera. Entonces, vemos pues que la obesidad es un factor importante, ¿sí? Sobre todo en mujeres, ¿sí? La diabetes, la hipertensión arterial y el síndrome metabólico van a producir pues específicamente la resistencia a la insulina y esta va a aumentar la absorción intestinal, ¿no? Este, Importante la absorción intestinal del calcio y por lo tanto también al tener más cantidad de calcio en sangre va a excretarse más en orina y obviamente la orina va a estar más saturada, ¿no? También hay una hipercalcemia, toda hipercalcemia por cualquier causa también me va a dar pues el tema de la sobresaturación de la orina. Entonces, esta hipercalcemia puede ser por hiperparatiroidismo primario, por inmovilismo, un paciente fracturado, ¿no? Unas pacientes con neoplasia, ¿no? Sarcoidosis, etcétera. La gota, ustedes saben que la gota es un factor importantísimo porque forma cálculos de ácido úrico. Las enfermedades malabsortivas, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado todo lo que es ahora la famosa, ¿se acuerdan que las famosas cirugías para bajar de peso, ¿no? Hay una, específicamente más que eso es enfermedades malabsortivas, es decir, una enfermedad inflamatoria intestinal, un bypass yeyuno-ileal, una diarrea crónica, el abuso de laxantes. Hace que haya una alteración en la absorción, ¿no? Específicamente de calcio y hay como un equilibrio, ¿no? Si hay baja absorción de calcio, hay un aumento de oxalato, ¿no? Entonces se pierde esa regularidad, ese equilibrio. También en enfermedades renales habíamos hablado todo lo que son daños tubulointersticiales, como la acidosis tubular renal tipo 1 y las anomalías que ya habíamos mencionado. Las enfermedades genéticas, la cistinuria, la hiperoxaluria, etcétera. Y las infecciones recurrentes del tracto urinario. Aquí es interesante porque eh, lo que observamos es cómo se porta o cómo se ve el cálculo a nivel radiológico, dependiendo del componente del mismo. Para los pacientes que tienen los cálculos típicos de oxalato o fosfato de calcio, van a ser, pues, vamos a ver en una placa simple, no hay tanto, o sea, contraste, una placa simple, vamos a ver imágenes radiopacas, ¿sí? Entonces, y la frecuencia, acuérdense que estamos hablando de más oxalato de calcio. Cuando tenemos cálculos de ácido úrico, el problema es que no lo vamos a ver en las imágenes. Son radiolúcidas, no vamos a ver las famosas imágenes del cálculo típico, así es de color blanco, radiopaca. Los cálculos de Struvita sí se pueden evidenciar, ¿sí? Los de cistina también, pero no tanto como específicamente los de fosfato y oxalato de calcio. Entonces, los factores ambientales juegan un rol importante, ya habíamos hablado por los climas cálidos, el tipo de trabajo, los agricultores que están trabajando con el sol, donde no haya acceso pues a unos servicios higiénicos, tampoco a poder tomar agua, ¿no?
pacientes con ejercicio vigoroso, los futbolistas también. Ustedes saben que Messi tiene pues antecedentes de litiasis renal, ¿no? Porque juegan pues y están expuestos a condiciones calurosas bastante importantes. El componente genético, habíamos visto, por ejemplo, en gemelos idénticos, el riesgo de herencia de litiasis es del 56%, ¿no? Habíamos visto el tema fuerte asociado a la hipercalciuria idiopática familiar, ¿no? Donde toda la familia específicamente tiene pues este tema de litiasis. Esta herencia es autosómica dominante, ¿no? Y habíamos visto pues el rol que juegan los fármacos, los diuréticos de asa, los antiácidos, los corticoides, la vitamina D, la famosa aspirina que pareciera que fuera tan inocua, y sobre todo también el tema de, ustedes saben, los pacientes que tienen cáncer y que tienen que ir a quimioterapia, lo que se recomienda es hidratar bastante y alcalinizar la orina para evitar la precipitación de ácido úrico. ¿Sí? Porque la quimioterapia que produce rotura de la célula y liberación de estos ácidos, ¿no? Ya habíamos hablado del indinavir como tratamiento del VIH. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica aumentan el riesgo de litiasis al reducir la citraturia, ¿no? Aumenta la calciuria y el pH de la orina. ¿En qué casos usamos estos inhibidores de la anhidrasa carbónica? En el mal de altura, ¿cierto? Ya habíamos hablado del suplemento de calcio y la vitamina D, ¿sí? Los factores dietéticos, el tema de la baja ingesta hídrica, las dietas pobres en calcio. ¿Por qué? La dieta pobre en calcio me va a estimular pues la litiasis, ¿no? Si yo tengo cálculos específicamente de componente cálcico, entonces hago una dieta para no tenerlos, ¿no? Pero en este caso, el calcio lo que va a hacer es actuar a nivel intestinal y se une al oxalato e impide la absorción del oxalato. Acuérdense que siempre hay un equilibrio, ¿sí? Pero si hay poco calcio, lo que va a predominar es el oxalato. Se va a absorber el oxalato y se va a ver bastante oxalato en la orina y se va a precipitar. El aumento de la ingesta de proteínas animales induce un aumento de calciuria, oxaluria, uricosuria, acidosis metabólica y la disminución de la citraturia, ¿sí? Las dietas ricas en sal, un consumo elevado de sodio, incrementa la excreción de calcio y disminuye la excreción de citrato, favoreciendo pues la cristalización. ¿Cuál es el cuadro clínico? Yo creo que eso ya lo hemos visto en semiología, pero acuérdense, pues es el famoso cólico nefrítico. Es un dolor semejante al del parto. Es un dolor tipo cólico, matutino, más o menos tiene una intensidad que llega hasta 10 si es que lo graduamos, pero dura de 10 a 20 minutos y luego va desescalando el dolor. Es de inicio súbito, generalmente es unilateral, ¿no? Y no mejora con el reposo, porque lo que pasa es que el cálculo al estancarse ahí, lo que hace el organismo, el uréter, es tratar de, con estos movimientos tipo cólico, tratar de producir el avance de este cálculo para su expulsión. Generalmente el dolor es a nivel lumbar que se irradia hacia la zona de los genitales. ¿Sí? El paciente generalmente pues suele mostrarse agitado, busca una posición antálgica pero no la encuentra porque el paciente camina y definitivamente es un dolor bastante fuerte. También puede acompañarse, mayormente se acompaña de hematuria. En algunos casos puede presentarse fiebre, ¿sí? O una fiebre pero no muy intensa y a veces confundimos pues con una infección urinaria. Puede haber náuseas y vómitos por la estimulación del vago, perdón, del plexo celíaco. Entonces, acuérdense que hay una clínica importante, viene el paciente con un dolor agudo, el famoso cólico nefrítico, pero también puede haber un dolor crónico, sobre todo en los cálculos coraliformes, ¿no?
¿Por qué? Porque acuérdense que el agudo es cuando está a nivel del ureteral y el uréter trata de expulsarlo. En cambio, si tenemos un cálculo coraliforme, es un cálculo grande, es un dolor pues sordo específicamente, ¿no? En algunos casos, cuando son cálculos ya muy crónicos, el coraliforme es un cálculo crónico, puede no haber dolor. Otras manifestaciones, náuseas y vómitos, distensión abdominal, síndrome miccional, hematuria, fiebre y escalofríos. En el examen físico, generalmente, pues podemos tener puntos renoliterales positivos, puño percusión lumbar positivo. En un 5%, la obstrucción ureteral que produce el dolor cólico no es debida a cálculos, ¿sí? En este caso puede haber una obstrucción ureteral por un tumor, por un coágulo, ¿sí? O una estenosis ureteral. También pueden haber obstrucciones ureterales extrínsecas, un tumor externo, ¿no? Que comprima un plastrón apendicular, una masa anexial, un acceso a tubo ovárico, etc. Entonces es interesante cuando hablamos de diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, una litiasis o un cólico nefrítico, hay que hacer un diagnóstico diferencial de una pielonefritis aguda, ¿sí? También un infarto de la arteria renal también. A nivel de genitales, también la torsión del cordón espermático también te puede dar un dolor parecido, o la torsión del ovario, o un embarazo ectópico. Las digestivas, ya hemos visto varios pacientes con la litiasis, la apendicitis, perdón, de ese lado, ¿no? Imagínense una litiasis derecha con una apendicitis, puede haber un diagnóstico diferencial, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Una diverticulitis, una colecistitis, una pancreatitis aguda. Entonces, si yo tengo un paciente que ya ha tenido un diagnóstico de cálculo, tengo que hacer lo que llamamos el estudio metabólico, ¿sí? Este famoso estudio metabólico comprende pues la evaluación en sangre de calcio, fósforo, ¿no? El ácido úrico, la creatinina, el bicarbonato, la paratormona. En la orina, el pH de la orina, si hay citrato, si hay oxalato. Y obviamente pues el volumen, ¿no? La calciuria, la uricosuria, etcétera, etcétera. Entonces, la historia clínica, hay que hacer pues evaluar bien los antecedentes, ¿no? Para descartar una enfermedad hereditaria, las enfermedades secundarias de riesgo, o de repente pues es un paciente que no hace mucha actividad física o que es usuario de una serie de fármacos, ¿no? Hay que hacer un buen examen físico, como ya lo hemos visto, hay que evaluar pues sobre todo si es que es un paciente con sobrepeso, si es hipertenso, etcétera. Muy bien, entonces habíamos visto que el paciente tiene que hacerse un estudio de sangre y un estudio en orina. En el estudio de orina hay que pedir calciuria, fosfaturia, uricosuria, oxaluria, citraturia, ¿no? Y sobre todo ver cuánto está orinando. Acuérdense que voy a ver la cantidad del volumen urinario del paciente. Hay otros estudios, ustedes saben que la osteodistrofia renal, perdón, el hiperparatiroidismo primario, va a producir el tema de litiasis también. Cuando hablamos de hipercalciuria, ¿cuáles son aquellos factores que hacen que el paciente orine tanto calcio, ¿no? Tenemos la hipercalciuria absortiva, tenemos la hipercalciuria reabsortiva y tenemos la hipercalciuria renal, que esa la conocemos y vamos a explicar. En cuanto a la hipercalciuria absortiva, obviamente es cuando nosotros consumimos grandes cantidades de calcio.
¿Es cierto? Se absorbe más cantidad de calcio y obviamente vamos a orinar mayor cantidad de calcio. En este caso es importante pues evaluar la paratormona para ver pues si esta absorción de calcio se debe a algún factor que esté simulando esta elevada absorción de calcio. En este caso, si no la paratormona se encuentra estado normales o bajos, vamos a hablar de una hipercalciuria absortiva. Luego tenemos la hipercalciuria reabsortiva. Reabsorción es cuando saca calcio de los huesos, ¿sí? Cuando hay una remodelación ósea elevada asociado a un tema de una paratormona muy liberada, ¿no? Es una paratormona, un hiperparatiroidismo en este caso. Vamos a encontrar también acompañando a este aumento de paratormona el calcitriol aumentado, las prostaglandinas y las interleuquinas, ¿no? Pueden estar altas. Y luego tenemos la hipercalciuria renal, donde el problema es a nivel tubular. El riñón está enfermo y no puede ser capaz pues de específicamente reabsorber a nivel tubular el calcio y por lo tanto se pierde por la orina. ¿Ya? En este caso, la paratormona aumenta la síntesis de calcitriol con estimulación de la absorción intestinal de calcio y sus niveles postprandiales, ¿no? Es importante mencionar que en este tipo de hipercalciuria vamos a encontrar pues algunas, enfermedades sobre todo genéticas, ¿no? El síndrome de Bartter, etcétera. Entonces vamos a enumerar cuáles son las causas de esa hipercalciuria, ¿no? Acuérdense, la hipercalciuria por específicamente enfermedades malignas, por hiperparatiroidismo. La hipercalciuria por aumento de calcio circulante procedente del hueso o del intestino. La disminución de la reabsorción de calcio a nivel tubular que se da en enfermedades congénitas, sobre todo en niños. La acidosis tubular renal, que también es una enfermedad hereditaria. El uso de diuréticos de asa y un aumento de la carga proteica. ¿Cómo se trata esta hipercalciuria idiopática? Hay que aumentar pues la ingesta de líquidos, acuérdense 8 vasos de agua al día, hay que modificar la dieta, hay que delimitar las proteínas, la ingesta de calcio en este caso, ¿no? Si vemos que hay una hipercalciuria, hay que disminuirla. No en todos los casos yo voy a disminuir el calcio, habíamos hablado. La restricción de sodio es importante y en esta hipercalciuria vamos a yo generalmente doy tiazidas. En este caso se recomienda, ya habíamos hablado, 3 litros diarios de agua. Es interesante, a mí me encanta el café y con gusto les presento que el café, el té, la cerveza y el vino reducen el riesgo de formación de litiasis en estos casos, ¿no? Sin embargo, la ingesta de sodio hay que recordar nuevamente que debe ser disminuida. Se recomienda, obviamente, si hay hipercalciuria, se recomienda la restricción del oxalato. ¿Ya? ¿En qué casos dónde se encuentra el oxalato? En los frutos secos, en la espinaca, en las acelgas, en la berenjena, en el coliflor, el apio, todo lo que estamos viendo, ¿sí? Un alto consumo de carbohidratos aumenta la excreción urinaria de calcio, acuérdense los obesos, ¿sí? Una dieta alta en calcio está asociada con un menor riesgo de formación de cálculos, además de contribuir a preservar la densidad ósea. La restricción de calcio aumenta la secreción de la vitamina D, que incrementa la reabsorción del hueso y promueve la hipercalciuria, ¿no? Se recomienda una adecuada ingesta de frutas y verduras. Muy bien, acá vemos una foto de más o menos cómo son los cálculos de oxalato de calcio. Luego, acuérdense que estamos hablando de la hiperuricosuria, el ácido úrico, el famoso ácido úrico, ¿no?
En este caso es cuando eliminamos grandes cantidades de ácido úrico. Recuerden que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver con el metabolismo de las vísceras, ¿no? Por eso es que al paciente se le restringe todo lo que son vísceras. Eh, Otra cosa importante es que estos pacientes con hiperuricosuria hay que tener mucho cuidado con el pH de la orina porque puede exacerbar el tema de la litiasis. Y la primera causa específicamente es la gota, ¿no? O pacientes con neoplasias que han recibido quimioterapia en ese sentido. Entonces, primera causa, gotosos. Y también otra fuente es el catabolismo tisular de los pacientes, pues acuérdense que la quimioterapia que hace es muerte celular y por lo tanto liberación de ácido úrico. Las causas de la hiperuricosuria, la gota, las dietas ricas en purinas, los desórdenes mieloproliferativos, la anemia hemolítica, el síndrome de lisis tumoral, las drogas uricosúricas, los defectos enzimáticos, la mala absorción intestinal. ¿Cuál es el tratamiento? Acuérdense que habíamos visto, es importante pues que en este caso se recomienda tener un pH alcalino, ¿sí? Se inicia el citrato de potasio para mantener un pH mayor de 6.5. Continuar con esa ingesta de líquidos, 8 o incluso hasta 10 vasos por día, disminuir la ingesta de purinas, todo lo que son vísceras, carnes rojas, y yo le doy en plena crisis, le doy el lupurinol y si hay dolores articulares le puedo dar colchicina. La otra causa de litiasis es la hipocitraturia. Acuérdense que el citrato que produce, el citrato disminuye la cristalización del sedimento de la orina, ¿no? Entonces, es importante recordar que en la orina el citrato se une al calcio, disminuyendo su concentración y sobresaturación, ¿sí? También se une a los cristales de oxalato de calcio, previniendo su crecimiento y agregación, ¿sí? Por eso es tan importante el tema del citrato. Y otra cosa importantísima es que el citrato está en el jugo de naranja, las toronjas. Ustedes han visto que todas las mañanas el que puede se toma su juguito de naranja, ¿no? Y eso ayuda mucho al tema de la litiasis. ¿Cuáles son las causas de hipocitraturia? La acidosis tubular renal, que ya hemos visto, la insuficiencia renal crónica, las terapias con acetazolamida, la depresión de potasio, la hipocitraturia idiopática. El tratamiento de la hipocitraturia es dar citrato de potasio hasta llegar a una citraturia mayor de 300 miligramos en 24 horas. Luego tenemos la hiperoxaluria. En este caso también hay cuando hay grandes cantidades de oxalato en la orina, ¿sí? En este caso es interesante porque esta hiperoxaluria generalmente se asocia a una dieta rica en oxalatos. ¿Y qué cosa tiene la rica en oxalatos? Ya hemos hablado, ¿no? La espinaca, todo lo que son los frutos secos, etcétera, etcétera. Esa hiperoxaluria puede ser primaria o puede ser secundaria. Bueno, cuando hablamos de hiperoxaluria primaria, realmente es un defecto congénito del metabolismo autosómico recesivo, ¿sí? Son interesantes estos temas de hiperoxaluria. Generalmente al ser congénito se da más en niños, en patologías pediátricas. Acá tenemos el tema de la hiperoxaluria, ¿no? Y definitivamente, pues, el tema de el complejo calcio-oxalato que les habíamos mencionado. Se elimina con las deposiciones este complejo y evita la formación la eliminación de calcio sobrenadante o oxalato sobrenadante en la orina.
Pero también tenemos hiperoxalurias secundarias, ¿no es cierto? Recuerden que todo lo que produce síndrome inflamatorio, intestino corto, enfermedad de Crohn, ¿no? Eso me va a dar una hiperoxaluria. ¿Cuáles son las causas? La dieta pobre en calcio, el aumento de absorción intestinal de calcio, la hiperoxaluria entérica. Por eso era importante a veces libremente le damos dieta baja en calcio, pero no nos damos cuenta que más bien pues disminuimos el riesgo de cálculos de fosfatato de calcio, pero vamos a aumentar el riesgo de cálculos de oxalato de calcio. El tratamiento de la hiperoxaluria, ¿no? Hay que darle el aporte de calcio si es que está disminuido para mantener pues el equilibrio que habíamos mencionado. Acá sí la dieta baja en oxalatos, y obviamente si hay un problema de absorción de calcio hay que mejorar ese síndrome de mala absorción, ¿no? Luego tenemos los cálculos de cistina, son bastante raros definitivamente, son trastornos hereditarios, sobre todo a nivel de tubular, ¿no? Tenemos pues la acidosis tubulares, ¿no? Eh, Generalmente en niños el diagnóstico es bien temprano porque los niños por lo general pues hay una detención importante del crecimiento de los mismos, ¿no? ¿Eh? Niños con historia litiásica, recurrencias, antecedentes familiares. El tratamiento es la dieta, hidratar y alcalinizar, y hay unos agentes quelantes de la cistina. Y luego tenemos los famosos cálculos de Struvita asociados a infecciones urinarias. Estos cálculos se llaman también de tripesal, porque van a tener pues como componente al magnesio, al fosfato y al amonio. No son muy comunes, representan un 10% de todos los cálculos. Habíamos mencionado que la estrubita tiene relación con las infecciones urinarias, ¿no? Estos cálculos se van a originar en presencia de estas bacterias productoras de urasa, la urea a amonio y van a alcalinizar la orina, ¿no? Por ejemplo, la Klebsiella, el Proteus, la Morganella, etc. Y habíamos mencionado pues que los cálculos de Struvita son los famosos llamados cálculos coraliformes porque tienen forma de coral o de cuerno de ciervo, ¿no? Porque se van a proyectar a nivel de la pelvis y los cálices renales. ¿En qué casos hay mayor riesgo de estos cálculos de Struvita? Obviamente, pues en las vejigas neurogénicas, que generalmente pues hacen infecciones urinarias, ¿no? Los pacientes diabéticos con ese riesgo también, la autocateterización continua. El problema es que son bien duros, son difíciles de erradicar, hay que hacer, pues, generalmente son tratamientos quirúrgicos. Miren, acá este es un famoso cálculo de Struvita. eh, ¿Qué gérmenes están asociados más a los cálculos de Struvita? Cuando han hecho un estudio, han encontrado más específicamente gérmenes asociados al Proteus, a la Klebsiella, a la Serratia. El tratamiento, lógicamente, pues si están asociados a infecciones, hay que dar antibióticos, hay que dar inhibidores de la ureasa, y en estos casos es el tratamiento quirúrgico. Entonces, chicos, un paciente con litiasis va a venir con tres eh, síntomas o signos importantes. Una hematuria, el dolor y puede haber una obstrucción ureteral, ¿sí? Diagnóstico diferencial de hematuria, ¿no? A la cabeza puede haber un quiste renal, puede haber un tumor renal, un tumor de vejiga también, una tuberculosis renal o una infección de tracto urinario. O sea, cuando yo tengo hematuria, tengo que pensar en esas posibilidades, ¿sí? El dolor viene con un cuadro doloroso, obviamente tengo que pensar en un diagnóstico diferencial, una diverticulitis, una apendicitis, una isquemia mesentérica o un embarazo ectópico. Por el tema de la obstrucción ureteral, acuérdense que hay que ver si es intrínseca o es extrínseca, ¿sí? Cuando hay una obstrucción ureteral extrínseca específicamente, tengo que ver si hay un plastrón, una enfermedad de Crohn,
si hay una torsión de ovario, torsión de testículo, etcétera, etcétera. Entonces, voy a pedirle análisis dentro de mi plan de trabajo, ¿sí? Si el pH es mayor de 7, voy a pensar que eso es un germen específicamente asociado a infecciones, ¿no? Si el pH es ácido menor de 5, voy a pensar que probablemente es un cálculo asociado al ácido úrico. Entonces voy a pedir una radiografía de abdomen. Si yo veo que es un cálculo visible, voy a pensar pues que está asociado al calcio, ¿sí? Porque no, son radiopacos. Si es un cálculo que yo no veo y sospecho por la clínica de un cólico nefrítico, voy a pensar probablemente que es un radiolúcido asociado al ácido úrico. Es interesante porque la ecografía va a detectar todos los cálculos, incluidos los radiotransparentes, ¿sí? Pero el problema de la ecografía es que no te evalúa lo que es el uréter tercio distal y vejiga. Acá hay algunas ecografías donde vemos un tema de cálculos. Y acá vemos los litos, ¿eh? También acá. En algunos casos podemos hacer una urografía. Utilizamos contraste iodado, ¿no? Se van a ver todos los cálculos, el tamaño, la localización. ¿Y para qué hago una urografía? Sobre todo si yo tengo el objetivo o el fin de hacer una intervención quirúrgica para ubicar mejor la localización, para ubicar mejor la morfología de los riñones, cuál va a ser la repercusión, o sea, hacer un plan terapéutico quirúrgico, ¿no? De intervención. Eh, Puedo hacer una pielografía anterógrada por punción percutánea, sobre todo cuando este cálculo obstruye la salida de la orina, hay una hidronefrosis, la orina tiene que salir, ¿no? Y por eso le hago como una percusión percutánea, una punción percutánea, le doy una vía a la salida de la orina, ¿sí? Una nefrostomía percutánea. El problema si lo dejo mucho tiempo con esa hidronefrosis, ese riñón prácticamente se va a perder, ¿sí? Eh, Va a producir, ¿qué pasa? Si no tiene una salida, como que se ahoga el riñón, en el sentido simple, y va a perder función y de acá a unos días probablemente pues ese riñón ya se pierda, ¿no? Definitivamente. Acá vemos, miren, unos famosos cálculos, se han dado cuenta acá, importantes. Miren ese cálculo, pierde la forma ya el riñón. Este de acá es una pielografía anterógrada por punción percutánea. Punzan y llegan a la zona de la pelvis, ponen el contraste y miren acá, hay una zona de hay un cálculo, miren largo, todo esto. ¿Sí? Han puesto un globo acá para dilatar, para tratar de evaluar, ¿no? O probablemente evaluar dónde está el cálculo para ver alguna conducta a seguir. También podemos utilizar la tomografía, es muy útil, el problema es que es muy caro para uso masivo, ¿no? Miren, acá tenemos unos grandes, inmensos, unos cálculos inmensos. Acá hay un cálculo pequeño. Este es un radiorenograma o llamamos también una gammagrafía. Por ejemplo, acá estamos viendo
el famoso test de furosemida. Al paciente se le hace una prueba y se le da furosemida y vemos, por ejemplo, la curva normal es la curva del riñón, la curva que está más oscura, que tiene un pico y baja, y la que está anormal es la curva que está más arriba, que no baja, más clara, que es el riñón izquierdo. Y acá vemos el izquierdo como es más chiquito, pinta menos, ¿no? En una radiografía simple de abdomen también podemos ver cálculos radiopacos, ¿no? Miren, este es tremendo cálculo coraliforme. Este es un cálculo en vejiga. Que es interesante porque yo la vez pasada pedí una placa de pelvis para ver cálculos y el radiólogo me dijo, ¿cómo es posible que no se pide cálculos con radiografía de abdomen? Sí se pide cálculo, evaluar cálculos de vejiga con radiografía de abdomen. Muy bien, es barata, sencilla, lo puedes tener en cualquier puesto médico, ¿no? Las complicaciones de la litiasis, la infección, la uropatía obstructiva, la anuria, la insuficiencia renal crónica. Hay un tratamiento urgente en pleno cólico nefrítico, imagínense. Hay un tratamiento luego para la eliminación del cálculo y luego finalmente hay un tratamiento para evitar las recidivas. Cuando hablamos del tratamiento urgente que viene a la emergencia, el paciente con un cólico nefrítico, hay que ponerle una vía, hay que hidratar al paciente, hay que darle analgesia. Imagínense, es como un trabajo de parto, hay que darle AINES. Muchas veces vienen con vómitos, hay que darle, a veces, acuérdense que mayormente se pueden complicar con infecciones urinarias y a veces acompañamos el tratamiento con antibióticos. Eh, También específicamente podemos dar un alfa bloqueador, que puede ser la tansulosina, entendiendo que el cálculo es menor de 10 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro. Eso me indica que puede salir, expulsarse. Si es mayor de 1 centímetro, lo más probable es que tenga que yo hacer una intervención para sacar ese cálculo. Algunos también dan antagonistas de calcio, que va a relajar la musculatura ureteral y va a facilitar el paso y el descenso de este cálculo, ¿no? Entonces acuérdense, el problema es que ambos producen hipotensión, la tansulosina y en este caso el nifedipino, ¿no? Si es que en este caso queda infructuoso, hay una hidronefrosis importante y el cálculo no deja salir la orina específicamente, produce hidronefrosis, voy a tener que hacer una nefrostomía por cutánea y ponerle un catéter doble J. Miren, acá estamos viendo cálculos importantes. Miren, acá estamos en una sala, el paciente en decúbito ventral, ¿no? Hay una ayuda de un fluoroscopio, ¿no? Eh, el médico, pues, lo que hace es poner primero una guía, ¿no? Se guía del fluoroscopio, pone una guía, llega al riñón. Una vez que llega al riñón, pone el catéter y finalmente lo une a una bolsa para la salida de la orina. Este es el famoso doble J. Entonces, acuérdense que punzo el riñón, llego hasta la pelvis. Lo que puedo hacer primero, lo que pasa es que se recomienda primero hacer una pielostomía y drenar. No se recomienda de frente poner el doble J
porque esa área está, acuérdense que es un riñón que está hidronefrótico, está rechoncho, está congestivo. Si yo trato de meter el doble J, puedo hacerlo sangrar, dañar, ¿no? Entonces, lo primero, el primer tratamiento es descomprimir, y la primera forma de descomprimir es hacer una pielostomía. Una vez que ya pasó la pielostomía, unos días, yo agarro, lo vuelvo porque he dejado una guía, y por esa guía meto el doble J y me aseguro de que haya una vía permeable entre el riñón y la vejiga, ¿no? Cuando hablamos de ya el tratamiento para la eliminación del cálculo, tenemos las famosas, la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Cada una tiene sus propias especificaciones. Esta litotripsia está indicada como tratamiento de primera línea en las litiasis renales menores de 20 milímetros. Eh, Cuando son más pequeñas, obviamente mayor porcentaje de éxito, ¿no? Acuérdense que menos de 10 no es quirúrgico. Entre 10 y 20 puedes darle esta famosa litotripsia extracorpórea por ondas de choque. También puedes meter un ureteroscopio por abajo. Acuérdense que la primera es tipo percutánea, el segundo es ureteroscopio. Metes como un laparoscopio muy delgadito a nivel del pene o de la uretra femenina, ¿sí? Y meten hay como una especie de canastilla que sacan y jalan el cálculo. O también pueden fragmentar el cálculo y lo sacan por pedazos. En este caso, el ureteroscopio, eh, incluso antes había ahorita estamos hablando del ureteroscopio flexible, porque antes era un rígido, ¿no? Y a veces había zonas donde no podía llegar, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se hace este tratamiento con este ureteroscopio? Cuando los cálculos son mayores de 20 milímetros, cuando hay cálculos de composición más dura, los de cistina o oxalato cálcico, cuando hay localizaciones más complejas, en polo inferior o de uréter medio. Acuérdense que para trabajar el tema de los cálculos, a veces pues hay que pulverizarlos, ¿no? Fragmentarlos, y podemos dañar el riñón. Entonces tratamos de que estos cálculos estén un poquito más alejados del parénquima renal, ¿sí? Muy bien, y luego tenemos la nefrolitotomía percutánea. Este, es importante también y ha demostrado mayor eficacia y seguridad, ¿no? Esta es la famosa, sí, el famoso espacio, ¿no? La famosa mesa donde se hace estos trabajos. Acá arriba es un fluoroscopio, ¿no? Que te permite evaluar, visualizar mejor el órgano. Eso de acá son materiales, ¿no? Que son los ureteroscopios o citoscopios también, ¿no? Estas son las famosas canastillas, miren cómo cogen el cálculo. Acá ven cómo está entrando específicamente a nivel del ureteral y cómo vemos con el fluoroscopio, ¿sí? Acá vemos el equipo. Acá vemos al evaluador. Miren cómo entra con ese aparatito y específicamente trata de muchas veces extraer el cálculo. ¿Ven? Acá estás tratando de jalar y sacar el cálculo. Perdón. En este caso, eso es una cirugía abierta. Miren, estamos extrayendo un cálculo coraliforme. En este caso, miren, este es un riñón con múltiples cálculos. Imagínense, miren cuántos cálculos, inmenso. Son cálculos, miren, acá el tamaño de los pulpejos del dedo son grandes.
Y vemos al medio, vemos un riñón prácticamente destruido, ¿no? Ya sin función. Muchas veces cuando tenemos lo llamamos riñones excluidos, ¿no? Donde ya no tienen función renal, ya perdieron función y muchas veces más bien son propensos a infecciones. Este es un doble J que vemos que se ha calcificado, vemos calcio, calcificaciones alrededor del doble J. Así se ve el doble J a nivel de la pelvis renal. Muy bien. Copien, a ver, les voy a mandar este post-test de 2 segundos. 2 segundos, vamos a ver, no sé por qué no puedo. Voy a dejar de compartir y específicamente les voy a pasar el post-test para que lo hagan por el chat. Denme 2 segundos. Ya van a tener 10 minutitos para enviarlo. Denme 2 segundos. No sé por qué no lo puedo compartir. A ver, denme 2 segundos. A ver. Uy, no sé por qué no lo puedo compartir. Ya, se lo voy a pasar al delegado, ¿sí? Para que luego hagan este test. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Ninguna, doctora. Muy bien, me llama la atención que no tengo la capacidad, no sé por qué no puedo poner en el chat, pero bueno, igual se los dejo para que lo hagan, les va a ayudar mucho. Muy bien, entonces yo ya coordino por interno por el tema de la segunda clase que también es bien extensa, ¿sí?